buenas tardes. Vamos a abrir la escritura en el libro de Job, en el capítulo número 42. Job, capítulo 42, y vamos a darle lectura a todo el capítulo, que son 17 versículos solamente. Job 42. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta ahí vamos a leer, hasta el versículo 6, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias porque nos permites ir a la Escritura, Señor, poder leer, y te pedimos ahora que tú nos ayudes a comprender, Señor, cada día mejor tu palabra, y que nos ayude tu Espíritu Santo también a poder aplicar a nuestra vida todos los mandatos que encontramos en ella, las promesas de bendición que tú nos das. Y que siempre como tu pueblo, Señor, estemos dispuestos a seguir tu palabra conforme a las ordenanzas que tú nos das. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Bueno, estamos en el capítulo ya final, 42, y no terminamos todo el capítulo 41 hace 8 días, ¿verdad? Estábamos viendo algunas circunstancias. Nos quedamos en estos 8 días en que Job, lo que está necesitando en su vida, en la única vida que tiene, la vida material, la vida espiritual. Digo esto porque a veces hacemos separaciones pensando que tenemos dos tipos de vida, una espiritual y una material, y no, pues somos una unidad como seres humanos. Sí hay cosas espirituales, claro, las que oramos, pensamos en Dios, pero finalmente es una sola vida. Bueno, lo que Job necesitaba darse cuenta es que Dios lo seguía bendiciendo a pesar que estaba en las adversidades. Eso Job lo tiene ya muy claro. Él sabe, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, Job no cree lo que sus amigos le acusan, los anteriores oradores que ya dieron sus discursos, en donde se presentan generalmente acusaciones, ¿verdad? Job sabe él que no es verdad eso. Él no es un hombre que está cometiendo pecados constantemente. Es un pecador como todos nosotros, claro que sí, pero no los está repitiendo, ¿verdad?, todos los días. Entonces, lo que Job debe tener en mente muy firmes es que el Señor le sigue bendiciendo aún en las adversidades. Y esto es importante para nosotros, ¿verdad?, que sepamos también nosotros que siempre el Señor siempre nos bendice, porque somos su pueblo, somos su iglesia. Es decir, Dios no desea lo malo para nosotros. Dice la Escritura, ¿verdad? Si un hijo natural le pide pan a su padre, bueno, el padre no le va a dar un escorpión, ¿verdad?, o una víbora, sino le va a dar un pan, porque lo ama, porque es su hijo. Cuanto más el Señor, que es el creador nuestro, le pedimos cualquier bendición, seguramente Él nos las da. Y al decir bendición, a veces ya lo hemos visto en el libro de Job, Dios también permite las enfermedades, las tribulaciones, y son bendición para nuestra vida, porque eso permite que nos acerquemos más a Él. Bueno, entonces lo que Job estaba necesitando en su vida, lo que nosotros necesitamos es un fortalecimiento en nuestro espíritu, ¿verdad? Para que este fortalecimiento que nos dé el Espíritu Santo, el Señor, en nuestro mismo espíritu humano, nos esté fortaleciendo y nos haga ir hacia el Señor siempre. Y bueno, entonces estamos comentando un poquito del capítulo anterior, 41, que no terminamos, y el Señor entonces termina su discurso, ¿verdad?, con el último versículo de este capítulo. Porque en su omnisciencia Dios sabe, ¿verdad? Dios sabía que Job ya había asimilado bien la lección que le estaba dando. Se estaba arrepintiendo y ahora depositaba toda su confianza en su Creador, en el Señor.
Entonces, nuevamente, ¿verdad? Job iba a confesar como ya lo había hecho antes. En el capítulo 13, versículo 15, Job dijo: aunque él me mate, en él esperaré. Entonces Job va a retomar sus palabras, ¿verdad? Que él ya había mencionado, porque son palabras que él, como un justo de Dios, sabe que tiene que decirlas, que vertirlas, porque son palabras ciertas. Entonces, como un creyente verdadero, Job también veía con los ojos de la fe a su Salvador, el Señor Jesucristo. Obviamente, ¿verdad? Que Job no sabía que se iba a llamar Jesús, etcétera, pero él sabía de un Redentor. Job sabía de un Redentor. Job sabía de un mediador, del Mesías Salvador. Entonces, Job está viendo con los ojos de la fe a su Salvador, al Señor Jesucristo, ¿verdad? En dos de sus discursos había dado evidencia de lo que estamos hablando, Job. En la segunda respuesta a Elifaz había confesado en el capítulo 16, versículo 19, dice Job: en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Capítulo 16, versículo 19. Son palabras de Job en donde él está vislumbrando, ¿verdad?, quién es su Salvador. Dios, claro, Dios Padre, Dios Hijo, que es el Mesías, y el Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesucristo, como verdadero Dios y como verdadero hombre, iba a testificar en favor de Job como su abogado defensor. Jesús iba a defender a Job contra los malvados ataques del diablo. En la primera carta de San Juan se usa esta expresión, ¿verdad?, esta figura de lo que estamos hablando, cuando dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan el apóstol, capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Después, en la segunda respuesta a Bildad, uno de los oradores anteriores, Job había confesado con toda nobleza su fe en el Redentor y también en su propia resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Cuando dijo en el capítulo 19, versículo 25, son palabras de Job, capítulo 19, versículo 25, si está usted siguiendo el estudio, pues ahí vaya rápido a buscar en su Biblia. Y leemos, ¿verdad?, en el capítulo 19, versículo 25, palabras de Job, dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Luego, en el siguiente versículo agregó: en mi carne he de ver a Dios. En mi carne he de ver a Dios. Y con esas palabras Job está expresando, ¿verdad?, la firme esperanza de que su Redentor se levantará de entre los muertos y que él mismo resucitaría, o sea, que el mismo Job resucitaría para estar ante la presencia del Dios Todopoderoso. Job sabe de doctrina. Job entiende las Escrituras, él sabe exactamente en quién confía, en el Redentor, en el Salvador, en el Mesías prometido, en el que redime todos los pecados del hombre cuando confía completamente en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, después en un discurso, el joven Eliú, que fue el último que habló, del último de los cuatro, le recordó a Job del Salvador, a quien llamó ángel, un mediador, uno entre mil y uno que lo redimiría. Esto lo dice en el capítulo 33, versículos del 23 al 28. Son palabras de Eliú, que le está hablando acerca del Mesías Salvador. Entonces, según esta descripción que hace Eliú, no puede ser otro más que el Hijo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, fue en el Señor, en el Dios Trino, en quien Job confiaba y a quien servía con todo su corazón. Como un hijo de Dios, entonces se aferró a él con fe, y ahora ya no necesitaba una respuesta para el molesto problema de sus sufrimientos. Job estaba satisfecho, hermano, con saber que estaba en las manos de Dios.
Hasta aquí, fíjense todo lo que ha pasado, cuántos tiempos no lo sabemos, cuántos días, cuántas semanas, meses, no lo sabemos. Y Job entonces llega al entendimiento, está satisfecho porque él sabe que se encuentra en las manos de su Creador. Y estando en las manos de su Creador, Job sabe que no le puede ocurrir absolutamente nada, aunque esté enfermo, aunque esté pobre, aunque sus amigos lo hayan abandonado, aunque le haya pasado todo. Job sabe que su Redentor vive, sabe que Dios es el Todopoderoso y tiene el poder suficiente para quitarle lo que le quitó y para dárselo nuevamente las veces que Dios le plazca, ¿verdad? No sabemos si Job se llegó a enterar, ¿verdad?, del papel que estaba desarrollando Satanás en esta historia, ¿verdad? No lo sabemos. No sabemos si Job estaba enterado, ¿verdad?, de que Dios había permitido con Satanás de que Job sufriera tanto. Pero sabemos que Dios estaba completamente listo, ¿verdad?, para librarlo de los problemas que Job ya había pasado. Dios estaba listo para declararlo justo y para demostrarle a Satanás que Job era un hombre, sí, justo, y que no iba a renunciar a su fe, a Dios mismo. Entonces, el capítulo 41, estamos terminándolo, ya leímos el texto hace 8 días. El capítulo final de este libro, es decir, el 42, nos presenta, ¿verdad?, un diálogo entre Job y el Señor. O sea, estamos haciendo la transición del final del capítulo 41 hacia el 42. Y en el capítulo 42 vamos a ver en los primeros 6 versículos únicamente el epílogo del libro en el capítulo 42. Y en los primeros 6 versículos del libro que estamos considerando en el último capítulo, contienen la respuesta, ¿verdad?, que le dio Job al Señor. Es decir, después de tanto tiempo, Job ahora va a tomar la palabra. Va a hablar, ya escuchó a sus 3 amigos, a los 4 con Eliú, ya escuchó también al Señor, y ahora Job va a responder y va a intervenir un poco, y el Señor también va a terminar hablando en este capítulo 42. Y es una respuesta, ¿verdad? Entonces, en esos versículos que ya leímos, en los primeros 6 versículos, se encuentra la respuesta que le dio Job al Señor. El escrito está hecho de una forma poético, ¿verdad? Y lo que está expresando el escrito es una sumisión de Job a su Señor y a su Creador. Ya habíamos dicho que la intención que tenía Dios al hacerle tantas preguntas a Job era humillarlo, ¿verdad? No sobajarlo ni avergonzarlo públicamente, no, sino humillarlo para que Job entendiera que en él no residía ningún tipo de poder para controlar su vida, ¿verdad?, ni sus problemas, sino que Job concluyera finalmente que Dios es el único que tiene todo el poder. Y esto es hablar del Evangelio, también lo hemos comentado, que el Señor está hablando del Evangelio, está mostrando la gracia que presenta el Evangelio en contra de las leyes que existen tan rígidas, ¿verdad?, que a veces no podemos cumplir. Bueno, el Evangelio muestra, ¿verdad?, esa gracia que tiene el Señor para con Job. Y entonces dicen, ¿verdad?, los versículos, ya los leímos, los 6 primeros versículos. Job era el más importante, ¿verdad? Dice, o sea, el más importante, si no el más importante, uno de los hombres más importantes en el cercano Medio Oriente. Dice en el capítulo 1, versículo 3, que él era uno de los hombres más importantes de todos los orientales. No solamente era un hombre próspero económicamente, sino que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre sabio, era un hombre respetado, era un líder en su comunidad. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Estamos diciendo esto, todas estas características que tenía Job, que era un hombre sabio, inteligente,
de muy buena posición social, económica, sabio. Lo estamos diciendo porque a pesar de las características, de los rasgos de carácter de Job, pues Dios es omnipotente, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho, porque Job ahora entonces en la respuesta que le da al Señor lo va a hacer de una forma humilde. Job le responde humildemente al Señor en su intervención que tiene en ese capítulo 42. Y eso es lo importante. Por eso estamos mencionando que cómo era Job. Era un hombre poderoso, sabio, respetado, líder, pero ahora Job es un hombre humilde. Quizá Job, cuando tenía estas características de su carácter, era humilde, ¿verdad? Hasta cierto grado, pero el Señor necesitaba que fuera completamente humilde Job. Y digo que era humilde hasta cierto grado, porque ya leímos en los diferentes capítulos, en el 13, cuando Job habla y pide, exige que Dios le responda, entonces no es humilde. Y Dios quiere que sea un hombre humilde, que no replique, ¿verdad? Que acepte la voluntad del Señor. Entonces, Job, ya lo dijimos, Job se había quejado de que Dios lo estaba castigando y que lo hacía de una manera injusta. Job había acusado a Dios diciendo que era su enemigo y en su orgullo pecaminoso pretendió juzgar los pensamientos y los caminos de Dios. Ese fue el pecado de Job. Job necesitaba aprender la importante lección que Dios es infinitamente superior a cualquier ser humano, incluyendo a Job, claro, ¿verdad? Entonces el Señor en su discurso le había enseñado esta lección, que tuvo el efecto, ya lo dijimos muchas veces, que tuvo el efecto de humillarlo y de llevarlo a un sincero arrepentimiento. Esto es lo que quería el Señor de Job, y eso es lo que quiere el Señor de todos nosotros, ¿verdad? Que tengamos un completo arrepentimiento de la forma en cómo somos. Entonces, en este último capítulo, Job comienza su respuesta con una humilde confesión. Dice el versículo 1, yo reconozco que todo lo puedes. El 2, perdón. Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Esa es humildad. Es decir, Job está aprendiendo en humildad, está ganando humildad, y esto es interesante. Entre más humildad exista en la vida de Job, entre más humildad exista en la vida del ser humano, es mucho más la posibilidad de que Dios esté en la vida de Job o del hombre que está siendo humilde. Entre más orgullo exista, entre más orgullo, vanidad, egocentrismo exista en la vida del hombre, es menos la posibilidad de que Dios dirija su vida. Lo estamos viendo bíblicamente, no estamos tomando los 5 puntos calvinistas o cualquier cosa, ¿no? Estamos viendo la Biblia, en donde Dios le está enseñando a Job que necesita ser humilde para que él entienda lo que Dios quiere hablar. Entonces concluimos, ¿verdad? Somos seres pensantes. Si somos humildes, voy a repetir lo que estoy diciendo, si somos humildes, Dios guía nuestra vida. Somos orgullosos, Dios no la guía, aunque pensemos que Él la guía. Cuando somos orgullosos, vanidosos y pensamos que Dios dirige nuestra vida, que Dios nos habla a través de pensamientos, intuiciones, sentimientos, etcétera, eso en la psicología moderna se llama como racionalizaciones inconscientes bien intencionadas. Así lo llama la psicología moderna. O sea, estamos razonando inconscientemente buenas intenciones, son buenas intenciones. Creo que Dios me está hablando, me está diciendo que quiere que me porte así, así. Pero si no soy humilde, si no hay luz en nuestra vida, como lo dice el apóstol Juan, de acuerdo a lo que estábamos comentando el día domingo en el mensaje, si no hay luz en nuestra vida, no checa, pues, el que creamos que Dios guía nuestra vida, si para empezar no leemos la Biblia, no somos humildes, no aceptamos que somos de tal carácter. Job era así muy en su interior.
Job tenía estos problemas como todos los tenemos, todos los seres humanos. Tenemos este pecado original y se nos ha heredado lamentablemente a toda la raza humana, quiera usted o no quiera, todos tenemos esta situación en nuestra vida. Y nos afecta tanto, ¿verdad? Entonces Dios quiere enmendar el camino con Job. Dios quiere que este hombre sea completamente humilde, lo corrija y se muestre totalmente arrepentido. Entonces, en este último capítulo, Job comienza su respuesta, ¿verdad? Con una humilde confesión. Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. O sea, son palabras ya distintas de un hombre que está siendo renovado, que está siendo transformado. Entonces, aquí vemos también esta doctrina, ¿verdad?, que conocemos como la perseverancia de los santos, en donde nos muestra que cuando entramos en la vida cristiana, aceptamos al Señor, tenemos la mejor intención de caminar con el Señor, lo hacemos por un tiempo y el pecado que está en nosotros a veces nos ayuda, nos carcome para que resbalemos, para que caigamos y nos levantamos. Esa es la perseverancia de los santos, la perseverancia del cristiano, pues. El cristiano es el santo, ¿verdad?, el apartado del Señor. Santo no en el sentido de que no pequemos jamás, sino que somos apartados. Eso es la palabra, lo que significa la palabra santo. Apartados para algún servicio especial para Dios. Entonces, lo que está diciendo este hombre está completamente humillado y dice: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Entonces Job se convencía que todas las cosas ocurren dentro del plan de la sabiduría y la omnipotencia de Dios. Dios tiene el control absolutamente de todo. Dios puede bendecir y puede afligir. Dios puede dar y puede quitar, porque es Dios. Entonces Job tenía que aprender a no dudar del poder que Dios ejerce sobre este mundo, no solamente sobre la vida de Job, sino sobre todo el mundo, y a someterse humildemente y reconocer que Él sabe muy bien por qué ocurren las cosas. Dios sabe exactamente por qué estamos en la situación que estamos, en la que estemos, bendecidos o afligidos, con riqueza o con pobreza, con salud o enfermos. Dios sabe por qué. Quizá nosotros no lo sepamos y nos desesperamos quizá en entender por qué estamos así, por qué estoy así, Señor, pues pues hago ejercicio y de pronto me llega esta enfermedad y no sé por qué estoy enfermo de lo que sea. Y no entendemos, pero Dios sí entiende y ahí tenemos que descansar. Aunque Dios entiende, claro, hacer todo lo posible, ¿verdad? Y si estoy enfermo de cualquier cosa y el médico me ha recetado medicamentos, pues me los tengo que tomar y cumplir con dietas, con lo que el médico me está diciendo, ¿verdad? Pero finalmente el Señor sabe exactamente, sabe todo lo que nos ocurre a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, también como iglesia, ya lo estamos diciendo, lo que necesitamos es aprender esa lección que Dios le está dando a Job, de confianza, ¿verdad? De una confianza total en Job. ¿Cuánto vamos, hermano? ¿Cuánto tiempo, perdón? 23. Bueno, vamos a avanzarle un poquito más, dijimos que hasta el versículo 6. Y bueno, entonces dice el versículo 3, una pregunta, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y Job entonces continúa haciendo declaraciones humildes, ¿verdad? Así hablaba yo y nada entendía. Son palabras de un hombre que está ya aceptando, ¿verdad?, su ignorancia, que está aceptando que no sabía muchas cosas, y eso es humildad. Cuando Job se encontraba en un estado de ignorancia, esa ignorancia lo había obligado a decir necedades y a hacer acusaciones injustas contra Dios, no contra un hombre, contra Dios. Entonces Job era culpable de juzgar a Dios. Job era culpable de juzgar a Dios de acuerdo con las normas humanas, de acuerdo con los pensamientos humanos.
A Job se le había olvidado, ¿verdad?, que la sabiduría de Dios es mucho más grande que la sabiduría humana. Siglos más adelante, el apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 33, dice el apóstol Pablo: profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. Pablo, como Job, comprendieron la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Y vuelvo a repetirlo, ¿verdad? No se dejó esto escrito solamente para una historia triste y con un final bonito. No, se escribió para darnos lecciones de humildad, de fe, etcétera, etcétera, todo lo que encontramos en la Escritura. Y esto es para nosotros, ¿verdad? En el versículo 4, Job cita una vez más lo que Dios había dicho en su primer discurso. El Señor había retado a Job a que le respondiera una serie de preguntas, ya lo dijimos, muchas preguntas. Las preguntas implicaban que si Job era tan inteligente, tan sabio, entonces que le explicara a Dios cómo fue que este mundo llegó a existir. El Señor le pregunta: ¿sabes por qué sientes calor en tu cuerpo? ¿Entiendes por qué sale el calor de las entrañas de la tierra? ¿Cómo se forma? ¿Sabes cómo es que los relámpagos se mantienen en las nubes y no caen hasta la tierra para hacer desastres? ¿Entiendes eso? Etcétera, etcétera. O sea, muchas preguntas, ¿verdad? Y el Señor lo hace solamente con la intención de que Job reconozca el poder del Señor. Job lo sabe, intelectualmente sabe que Dios es poderoso, intelectualmente sabe que Dios es santo y que uno debe ser santo, sabe muchas cosas intelectuales, pero no ha llegado a la profundidad del reconocimiento del pecado, de la soberbia, y que necesita ser humillado para acercarse al Señor. Eso no lo sabe, y eso el intelecto no lo da, no lo da el intelecto, no lo da. Podemos tener maestrías, doctorados en teología, pero eso no da lo que estamos hablando, hermanos. Es la gracia de Dios solamente lo que nos ayuda a poder comprender que somos completamente pecadores y que necesitamos de la gracia divina. O sea, somos pecadores redimidos por el Señor, claro, ¿verdad? O sea, no somos pecadores que estamos pecando constantemente. Bueno, eso es lo que la iglesia debe ser, claro. Sí, somos pecadores, vamos a ser toda nuestra vida humana, pero somos pecadores redimidos, estamos en el proceso de la conversión. Estamos en el proceso de cuando el cristiano va progresando lentamente o rápidamente en su vida cristiana. Bueno, en el versículo 5, Job dice, ¿verdad? De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, antes de que Dios apareciera y hablara con él, Job lo conocía de oídas solamente. O sea, hasta el capítulo 42, Job nada más lo conocía así de oídas, pero ahora él lo conoce profundamente, y esto es interesante. Y vemos el progreso que tiene el cristiano, el progreso que presenta Juan Bunyan en el libro El progreso del peregrino. Vemos el progreso o la perseverancia de los santos que Juan Calvino escribe, etcétera, y que finalmente la Biblia lo habla, ¿verdad? O sea, la base fundamental de todo estos libros de Juan Bunyan, de Juan Calvino, de los que estamos mencionando, la base es el Espíritu Santo en la Biblia. Aquí estamos encontrando a un hombre que va progresando lentamente o rápidamente, como cada uno lo quiera entender o lo queramos ver, cómo Job va progresando, pero va progresando. Lo mismo ocurrió con el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7 dice: miserable de mí, ¿quién me apartará de este pecado de muerte, verdad? De este castigo de muerte, ¿quién me apartará? Únicamente Jesucristo. O sea, se refiere al pecado. Y entonces las palabras de Job son importantes. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. No sabemos si Dios se le apareció físicamente en una epifanía, no lo sabemos y no queremos investigar. ¿Para qué investigamos eso? No es necesario saber si Dios apareció a Job o no se le apareció físicamente. O Dios es espíritu, ¿verdad? Pero Dios permite como que se le vea de cierta forma. Moisés lo vio, etcétera. No lo sabemos, pero lo importante es esto, de que el Señor estaba restaurando, ¿verdad?, a
Job de una forma. No sabemos si él lo vio físicamente, como dice el versículo 5, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. No sabemos si literalmente Job lo vio, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios estaba hablando con Job. Lo que sabemos es que Job había llegado a conocer al verdadero y al único Dios. Primeramente mediante las palabras de otros hombres, quizá en los cultos, pero ahora él lo conoce personalmente. Y qué bonito, ¿verdad? O sea, que la vida cristiana así es. Llegamos a la iglesia como nuevos y empezamos a conocer de Dios, es más, hasta antes de que lleguemos al templo. La gente nos empieza a hablar en el trabajo, en la casa, etcétera, un vecino, y ya conocemos de Dios por otras palabras, de oídas te conocía, dice la Escritura. Llegamos al templo y también empezamos a conocer a Dios a través de los sermones, a través de la vida de los hermanos, de la comunión, etcétera. Y vamos creciendo en nuestra vida cristiana, vamos aumentando, progresando, ¿verdad? Hasta que Job dice, ahora mis ojos te ven. Es decir, tengo un conocimiento más amplio de ti, Señor. Y no es por tanto estudiar teología, no. Sí, tenemos que leer la Biblia, claro que sí, y toda, ¿no? No más cachitos, sino toda la Biblia, ¿no? Si somos cristianos, lo tenemos que hacer. Pero Dios se revela a nosotros, hermanos, sí, por la Biblia, claro que sí. Y el Señor nos va dando más entendimiento, más entendimiento. Ya lo hemos leído, ¿verdad? En Romanos capítulo 4, Pablo habla y les dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? No, en Corintios, perdón, en la segunda carta a los Corintios, Pablo les dice a los corintios que Dios nos ilumina, ¿no? Que el Espíritu Santo ilumina, ¿verdad?, la vida del cristiano. Y siglos más tarde, muchos siglos después, la Confesión de Fe de Westminster, en 1600 y cacho, ahí en las bahía de Westminster, en Londres, en Inglaterra, se juntaron 170 teólogos para hacer la Confesión de Fe de Westminster, que es un resumen de la Biblia, no resumen, sino nos ayuda a entender la palabra del Señor de una forma sintetizada, etcétera. Y ellos escriben, estos teólogos ahí escriben en la tercera sección hablando del poder del Espíritu Santo, dice que cuando el cristiano es regenerado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le ilumina la mente, el entendimiento y la voluntad. Palabras de la Biblia, y la Confesión de Fe nos lo muestra de una forma con la misma idea, pero más explicado para nosotros, nos ayuda a entender la palabra. Entonces, todos estos hombres, ¿verdad?, que han escrito la Confesión de Fe de Westminster, los cánones de Dort, la misma palabra, conocían y sabían que el Espíritu Santo va transformando al hombre poco a poco. Así que no tenemos que desesperarnos, estamos en una condición nosotros en la cual hemos caído en situaciones de pensamiento, de palabras, y hemos alejado del Señor. No debemos desesperarnos, sino continuar nuestra vida sabiendo que el Espíritu Santo nos ayuda constantemente. Eso es lo importante, hermanos. Bueno, versículo 6 para terminar. Dice el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, Job, cuando entiende esta situación, cuando comprende más a Dios, él se arrepiente, ¿verdad? Y pues bueno, era una costumbre, ¿verdad?, entre la gente del cercano Medio Oriente, que cuando veía a una persona en aflicción, se acercaban a ellos, a los que estaban en aflicción, y se ponían cenizas, se vestían de cilicio. El cilicio era una tela muy áspera, muy cómoda. Era como un castigo, castigaban sus cuerpos. Bueno, Job hizo eso, se sentó en la ceniza, se puso ceniza en el cuerpo, simbolizando el dolor que tenía, ¿verdad?, del sufrimiento. Pero, pues bueno, Dios es el único, el que recompensa, ¿verdad? El Señor solamente, ¿verdad?, es el que puede, el que reconoció el verdadero arrepentimiento de Job. Dios se dio cuenta de esto, vio que era un arrepentimiento completo y sincero, y eso es importante, hermanos. Y entonces el Señor estaba a punto de liberarlo de su gran sufrimiento y de devolverle su prosperidad. Pero antes de que ocurra esto, antes de que el Señor le devuelva toda su prosperidad y que lo bendiga, antes entonces el Señor tenía algo que decirles, ¿verdad?, a los amigos de Job, a los 4 amigos. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante en los siguientes versículos, del 7 en adelante. Vamos a orar para terminar este tiempo, hermanos, de estudio del libro de Job, y bueno, deseando que el Señor nos siga
bendiciendo a todos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque permites que leamos tu Biblia, tu palabra, Señor, y que nos ayudes a entenderla. Padre, bendice nuestra vida, ayúdanos a conocerte más, a que cada día, Señor, el conocimiento hacia ti sea más amplio y que ese conocimiento nos impacte para que nuestra vida, Señor, sea transformada en lo que tú deseas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tu Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, ¿dónde estás? En tu trono estás, maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios de quien la gloria es, maravillado estoy. Tu belleza es indescriptible.